¿Pueden ver el... Sí, profe, sí lo podemos ver, pero ¿lo va a presentar de esa forma o lo va a aportar un F5? Ahora lo pongo, ahí está. Listo, ¿Ahora ahora sí? sí se ve. Sí, perfecto. Mejor. Dale, gracias. Bueno, hoy vamos a ver el trabajo práctico de fenología. Horacito ya va a subir, si es que no ha subido ya al aula virtual, dos videos cortitos que hice acerca de todo lo que es el tema teórico de fenología. Pero básicamente comentarles que, bueno, la fenología es una ciencia que es base para otra que es la bioclimatología, que vamos a ver toda la parte teórica mañana. Y bueno, la palabra deriva del griego phanestai, que quiere decir aparecer. Entonces, es un método de investigación que ayuda a establecer cuáles son las condiciones, las formas en las cuales los seres vivos y sus sucesos cotidianos se relacionan con la agroclimatología. ¿A qué hacemos referencia? A que es una ciencia, digamos, que se ocupa de estudiar todo lo que son las relaciones periódicas de los seres vivos y cómo se relacionan con el complejo climático. Entonces, básicamente, los métodos o los criterios de observación que utiliza son derivados del tipo de cultivo al cual vayamos a analizar. Generalmente, el propósito que tiene esta ciencia, al ser base de la bioclimatología, es utilizar el registro oportunamente y de manera secuenciada para poder reconocer cuáles son las exigencias que tienen los diferentes organismos vivos, ya sean plantas o animales, y cómo es la relación que tienen con el sistema climático, con todo el clima y el tiempo que los afecta en un determinado lugar. Pero fundamentalmente la observación fenológica es la manera en la cual los investigadores desarrollan métodos para poder analizar qué es lo que ocurre con los diferentes cultivos. Y básicamente dividimos a los cultivos en anuales y en perennes. Y dentro de estos últimos, o sea, debido a la técnica de siembra o a la manera en la cual estos cultivos crecen, a los anuales los vamos a dividir en ralos y en densos. Los cultivos ralos son aquellos en los que la modalidad de siembra es a cierta distancia, por lo cual dejan cierto terreno visible y es fácil de individualizar las plantas sobre una línea. Y la determinación del recuento diario que se hace sobre estos cultivos es objetivo, es un método objetivo. Mientras que los cultivos anuales densos, la modalidad de siembra hace que sea muy difícil, y de crecimiento de estos cultivos hace que sea muy dificultoso diferenciar las plantas separadamente. Entonces, la manera en que vamos a trabajar con estos cultivos va a ser un método subjetivo, va a depender mucho de la pericia del observador. En cuanto a los cultivos perennes, la bibliografía dice que la observación fenológica en cultivos perennes es mucho más sencilla, digamos, que sobre cultivos anuales, porque básicamente lo que produce una primera diferenciación es la fecha de siembra. Los cultivos perennes, al estar siempre implantados en un mismo lugar, solo reaccionan a la marcha meteorológica del año, que nunca va a ser tan variable como el complejo atmosférico al que está sometido las plantas que tienen diferentes épocas de siembra, como son las anuales. Bien,
Entonces, dentro de los métodos que se utilizan para estudiar, para realizar las observaciones fenológicas en cultivos perennes, tenemos el método del ingeniero Ledesma, que es el que vamos a ver en el trabajo práctico más adelante, el método de Fleckinger para frutales de carozo y pepita, el método de Baiolini para frutales de carozo, hay un método fotográfico del ingeniero Garabatos, que obviamente estos métodos, el método de Garabatos es mucho más adecuado gracias a la invención de, obviamente, los teléfonos celulares que tienen sus cámaras o las cámaras que tienen mayor memoria. Antes era uno de los métodos que era mucho más complicado o más costoso de realizar porque había que sacar las fotos y revelarlas. En cambio ahora es mucho más sencillo sacar cientos de fotos de una misma fase. Y también el método del ingeniero Torres Bruckmann para plantas anuales. Bien, obviamente todo esto está bien desarrollado en la parte teórica, en los videos que va a subir Horacito. Bien, ¿cómo vamos a trabajar con los cultivos anuales? ¿Qué se hace? Se realiza la observación de distintos momentos. Los momentos de una fase son comienzo, plenitud y fin. Comienzo, plenitud y fin de cada fase. Y se realiza considerando el número de días que ocurren entre el comienzo y el fin. Esto nos va a dar, después ya lo vamos a ver más adelante, al concepto de energía de fase. Pero en los criterios de observación que desarrollan métodos de Pascale para cultivos anuales, trabajamos con los cultivos anuales ralos, como por ejemplo podría ser un sorgo, un maíz, girasol, cultivos a los cuales nosotros por la modalidad de siembra podemos identificar a la planta sobre la línea. Entonces, de esta manera, el investigador ha determinado que para los cultivos ralo, el comienzo de la fase se produce cuando han aparecido los órganos de la fase en estudio, ya sea panojamiento, ya sea floración, magollo, etcétera, en un 20% de las plantas. Mientras que la plenitud está dada por el recuento donde se determina que ha aparecido el 50% de los órganos de la fase. El fin de la fase se va a producir cuando se haya el 80% de las plantas presentes en la fase en estudio, se observen en el campo. Entonces, esto se asimila a una curva de Gauss, donde en la línea del tiempo, o en el eje de las X, se representan las fechas, y en el eje de las Y tenemos lo que ocurre a la frecuencia, o sea, donde en esta ordenada se marca la intensidad del proceso que estamos observando. Por ejemplo, la siembra del sorgo, el comienzo va a ser la fecha en la que se completó la implantación del 20% del total de la intención de siembra. La plenitud, en la que se completó el 50% del total de la intención de siembra, y el fin, donde completamos el 80% de la siembra. ¿Sí? Y ¿qué ocurre en los cultivos? Esta es una planta perenne, por ejemplo, el caso que estamos mostrando acá, un lapacho, pero esto también está asociado también a lo que ocurre en cultivos de tipo densos, donde no podemos identificar o es dificultoso diferenciar las plantas separadamente. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos el comienzo de la etapa o el comienzo de la fase? Donde decimos que al comenzar el proceso fásico, por ejemplo, en este caso es floración, se inicia la aparición de órganos, ¿sí? Sin interrupción y en una etapa de aumento. O sea, este proceso se hace continuo y se entra en una etapa de aceleración. Entonces decimos que ha comenzado la fase. En este caso, el caso de fase floración, o también está
Asociado esto también a lo que ocurre en los cultivos anuales densos. Cuando el proceso alcanza su máxima intensidad, decimos que está en plenitud de fase. Y luego la intensidad del proceso va a ir decreciendo y se llega al fin de la fase. O aparecen los últimos órganos de la fase sin interrumpir el proceso correspondiente. A estos tres momentos de una fase, los tres momentos que son comienzo, plenitud y fin, también pueden agregarse las fechas en donde se ven primeros órganos aislados, o sea, ustedes pueden ir al campo y mirar la aparición de algunos órganos aislados, sin evidenciar que ha comenzado la fase, y también se pueden anotar los últimos órganos aislados. Esto se haría en esta parte de la curva, ¿sí? Acá se podría anotar los primeros órganos aislados y acá los últimos órganos aislados, ¿sí? También en la línea del tiempo. Esto, no se olviden que son fechas de ocurrencia del fenómeno. Bien, dicho esto, vamos a comenzar a trabajar con el primer ejercicio de la guía, donde me dice que determine los momentos representativos, comienzo, plenitud y fin, de la fase floración, sobre la base de observaciones realizadas en el cultivo de sorgo. Disculpen. Entonces, tenemos que determinar los momentos representativos de comienzo, plenitud y fin de un cultivo anual, porque el sorgo es anual, y el sorgo, ¿qué tipo de cultivo anual será? ¿Denso o ralo? Les acabo de decir que por la modalidad de siembra o de crecimiento, puedo individualizar la planta en la línea, en la parcela en la que estoy trabajando. Por lo tanto, voy a trabajar con el método objetivo del ingeniero Pascale para cultivos anuales ralos. Entonces, en este cuadro que ustedes tienen en la guía, representa las fechas de ocurrencia de la fase de floración en sorgo, que fue sembrado el 13 de diciembre del 2010. Nació el 16 de diciembre del 2010. Bien, entonces, este cuadrito representa los días, las fechas, 21, 22, 23, 31 de enero y 1 de febrero. Observados, dice, número total de órganos. ¿Qué pasa? Este sorgo se sembró el 13 de diciembre. Nació el 16 de diciembre. Bien, el día 21 yo voy al campo y veo una flor, estoy observando la fase floración en sorgo y veo la aparición de una panojita. El día 23 vuelvo y han aparecido 7. El día 26 vuelvo y han aparecido 24. Recuento en el individuo y han aparecido 24. El día 28, 38. El día 30, 49. O sea, no voy todos los días al campo, voy cada 2 días o 3. Y el día 1 de febrero cuento y en el individuo tengo 53. Entonces, el número total de órganos observados, en el campo fue de 53. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Después me dice el método que voy a determinar, hasta ahí voy observando la fase floración en sorgo. Considero, digo, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cuáles son las aparecidas? Va a ser el número absoluto de órganos, o sea, es la observación de un día menos el número de órganos de la observación anterior. O sea, el día 21 yo vuelvo a colocar una panoja. El día 23, que he contado 7, considero que
Yo el día 21 he ido y te he contado una. El día 23 voy y tengo 7. Quiere decir que en ese periodo han aparecido 6 más, ¿verdad? 7 menos 1, 6. Vuelvo al campo el día 26 y encontré 24 en total. Entonces, si yo ya tenía 7, quiere decir que en ese periodo aparecieron 17. 24 menos 7, 17. El día 28 he recontado 38. Quiere decir que desde el 26 al 28 aparecieron 14 más. El día 30 conté 49 y resto 49 menos 38 me da 11. Y el día 1 de febrero, que había contabilizado un total de 53 panojas, digo, bueno, 53 menos 49 aparecieron 4. Hasta ahí, ¿entienden cómo se realiza el método? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. El número absoluto de órganos es la observación de un día menos las del día anterior. ¿Sí? 7 menos 1, 6, 24 menos 7, 17, 38 menos 24, 14, etc. Bien, vamos al porcentaje de a ver los calculados. Los calculados dicen, se estima el número que podría haber aparecido los días sin observación. Hay que tener en cuenta que primero el mismo irá en aumento y luego va a descender. Obviamente, ¿por qué? Porque quiere decir que yo, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Comienzo, plenitud y fin de esta fase de floración. En un primer momento, si yo lo asumo a una curva de Gauss, a una curva de Z, en un principio esto va a ir creciendo hasta un punto máximo de plenitud y luego va a ir decreciendo. Eso es lo que me dice este enunciado. Entonces, vuelvo de nuevo. El día 21 yo tenía una florcita y el día 23 aparecieron 7. En el transcurso aparecieron 6, resté 7 menos 1, 6. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas panojas habrán aparecido el día 22? Y bueno, seguramente 2. Y si tengo que llegar al número 6, sumo 4 más. Entonces, si yo voy sumando esto, tengo 1 más 2, 3, más 4, 7. Son las 7 que he contado el día 23. ¿Sí? Sigo. El día 24, tengo que llegar a 24 acá también, pero considerando que desde las 6 que yo tenía el día 23, tienen que haber aparecido 17, porque tenía 7 el día 23 y tengo 24 el día 26. Entonces, voy haciendo un cálculo estimativo de la cantidad de panojas que podrían haber aparecido los días 24, 25 y 26. ¿Sí? Entonces, voy sumando de esta manera. Acá para el día 30, al día 14, si yo acá ya tenía 8 y han aparecido 14 más, tengo 8 y 6, 14. Para llegar a 11 tengo 6 más 5, 11, y para llegar a 4, 3 más 1. Entonces, estos porcentajes calculados es una estimación que yo voy haciendo, donde voy determinando cuál habrá sido el número de flores que han ido apareciendo, considerando que primero va a ir en aumento y luego tiene que ir declinando. Y si ustedes se fijan, se produce ese aumento diario, digamos, 1, 2, 4, 5, 6, 8, el 8 sería un máximo, y luego va a ir decreciendo, ¿sí? 6, 6, 5, 3 y 1. Bien, ¿hasta ahí me entienden? ¿Alguien tiene alguna? Profe, yo no entendí bien lo de calculados. Bien, ¿cómo hago el calculado? Estimo el número que podrían haber aparecido los días en los que yo no fui al campo. Yo fui al campo el día 21 y vi una panojita, una flor de sorgo, ¿sí? Y vuelvo el día 23 y han aparecido y conté un total de 7. Entonces yo digo, si yo el 21 fui y encontré una,
y el día 23 vuelvo al campo y cuento 7, quiere decir que entre el 21 y el 22 hasta el día 23 han aparecido 6 más, ¿sí? 7 menos 1, 6. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien, entonces yo tengo que determinar cómo ha sido la aparición de esos órganos en este tiempo. Como yo no fui al campo el día 22, me imagino, analizo, digo, bueno, si yo el 21 fui y encontré solamente una, el día 22 asumo que han aparecido 2. Y el día 23, digo, han aparecido las 4 restantes, porque cuando yo llego al campo cuento las 7. Entonces yo tengo 1, más 2, 3, más 4, 7. ¿Sí? En el interín han aparecido 6. 2 más 4, 6. ¿Estamos? Para llegar a estos 17, Sí, profe. yo digo, bueno, si acá tengo 17, 5 más 6, 11, más 6, 17. Es una estimación que voy haciendo. Capaz que acá, en vez de poner 2 y 4, pongo 3 y 3. Bueno, pero no nos olvidemos que este proceso sigue una curva normal, que es donde va progresivamente en aumento. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, y presten atención porque es lo que tienen que hacer ustedes, es calcular el porcentaje diario de órganos aparecidos. Quiere decir, el total de órganos, el porcentaje diario va a ser igual al total de órganos. ¿Cuánto ha sido el total de órganos? ¿Cuánto es el total de flores que tengo en el sorgo? 53. 53. Perfecto. 53 es el 100%. 1, ¿cuánto será? 2, ¿cuánto será? Eso es lo que tienen que ir calculando ustedes. ¿Mm? Si hacen el ejercicio rápidamente, a ver, cada uno de ustedes me va a dar el porcentaje diario de alguno de todos estos días, ¿sí? 1, si 53 es el 100%, 1 es X. ¿Eso representa cuánto? A ver, otro me calcula para el 2%, otro para el 8, otro para el 6, otro para el 5 y vamos a completar el cuadro. Volando. 53 es el 100%, este valor. ¿Mm? Profe, para el primero me dio 1,88%. Perfecto, perfecto, perfecto. Para 2, ¿a quién calculó? Este es el 53%. Este es el 100%. ¿Mm? Profe, Para 2, sí. para el 2, 3,77. Perfecto, bien. ¿Alguien ha calculado para 6, para 8, por favor? ¿Mm? Bien, y vamos a ir Profe, anotando acá. Sí, 1,88, 3,77. para el 6, Sí, 11,32. perfecto. Parece que tengo 3 alumnas nada más en la clase. Profe, para el Gracias. 8 es 15,09%. Perfecto, perfecto. 15,09. Bien. El, el que calcula para 5 ya tiene dos valores hechos. Por favor, alguien que haga. Si 53 es 100, 5 es X. Eso es solo lo que tienen que hacer. ¿Mm? Profe, para el 5 es 9,43. Perfecto, perfecto. Y para 3, ya es el último que falta. Si 53 es 100, para 3, perdón, es X. Es 5,66, profe. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos completo toda la línea de porcentaje diario, ¿sí? 1,88, 3,77, 7,54, etcétera, etcétera. Ahora el porcentaje acumulado. ¿A qué hace referencia? El porcentaje acumulado es la suma del porcentaje calculado. Entonces, ¿yo qué hago? 1,88, ¿sí? 1,88 más 3,77, que es lo que me ha dado a mí el número 2, me da un 5,66.
5,66 más. ¿Quién ha calculado para 4? Que no me han dicho. Ahí le va a quedar mal el cuadrito. ¿Algún muchacho? 7,5. Muy bien, chicos. Entonces, van sumando este porcentaje acumulado, 1,88 más el 3,77 más 7,54 y el total de la línea obviamente me tiene que dar igual a 100% al final. Así que vayan haciéndolo, así sacamos los resultados. ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? El porcentaje diario, entonces, es el total de órganos respecto al que existen los porcentajes. Si el porcentaje total de órganos observados es 53, ¿a cuánto corresponde C1? ¿A cuánto corresponde C2? ¿Cuánto es en porcentaje diario de aparición de la fase observada? Entonces, una vez que obtengan los valores del porcentaje acumulado, me van a decir cuándo se produce el comienzo, la plenitud y el fin, considerando que para un cultivo anual ralo como es el sorgo, los momentos representativos de la fase estaban asociados a qué porcentaje, chicos. A ver, alguno de los muchachos que me contesten. Al 20, al 50 y al 80, profe. Perfecto, gracias. ¿Lucila o Priscila? ¿Quién es? Lucila, profe. Lucila. Los muchachos están mudos hoy. No tengo alumnos varones. Bien, entonces ustedes van a observar cuando hagan toda la sumatoria en esta línea, cuando se produce el 20%, cuando el 50% y cuando el 80%. Y ahí van a ser los momentos de comienzo, plenitud y fin. Profe, ¿Sí? el comienzo estaría entre el 2 y el 4, ¿puede ser? ¿Entre qué días? ¿Qué días? Estamos viendo las fechas de ocurrencia. Estamos en el mes de enero y hemos ido al campo el día 21, el 22, el 23, el 24 de enero hasta el 1 de febrero. A ver, ¿cuándo ha comenzado la fase? Entre 22 y 23. 22 y 23. Tiene Sí. que ser el 20%, ¿no? Tiene que ser Entre el exacto 23 el y 24. 20%. No, exacto no. No, exacto no, obviamente no. Ah, bien. Bien. ¿Quién habló allí? Que el 20% está entre el 23 y el 24 de enero. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Y la plenitud? Donde tengo el 5. El 26 y el 27 de enero. Ajá, perfecto. Y el fin entre el 28 y el 29. Ahí está, chicos, el ejercicio. Miren cómo se ha resuelto. Lo único que hemos hecho ha sido repetir lo que ustedes han dicho. 1,89, 1,88, 3,77. Estos son los porcentajes diarios, ¿sí? Y luego resultan de sumar 1,89 más 3,77, 5,66, más 7,5, 13,21. Y así, ¿sí? Entonces, el comienzo de la fase es cuando está el 20%. Entre el 23 y el 24 de enero. La plenitud entre el día 26 y 27, porque es acá donde se produce el 50%, y el fin de la fase es cuando se ha visto el 80%, entonces entre el 28 y el 29. ¿Estamos? Y tengo al final el 100%.
¿Está el ejercicio? ¿Lo entendimos? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más que me diga que sí entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos ahora a realizar la lectura del método fitofenológico del ingeniero Ledesma. Este es un método que se utiliza para plantas perennes, especialmente para frutales de cardos y pepita, en los cuales el método consiste por medio de símbolos, que son estos, puntos, guiones, guión ondulado para fruto, la letra B para indicar fruto verde, la letra M para indicar fruto maduro y el 0, inactividad fenológica, se describen en una serie de cuadritos, donde en la parte superior se pone la fecha y se anotan las distintas fases de acuerdo a un ordenamiento. El ordenamiento va de la siguiente manera. En el lado 1 del cuadro anotamos floración y maduración del fruto. En el lado 2, brotación y crecimiento del tallo. En el lado 3, cambio de color de hojas y cambio de color del fruto previo a la maduración. Y en el lado 4, caída de hojas y caída de frutos. Esta flechita indica la manera, la intensidad en la cual se va a ir anotando la secuencia de la fase, ¿sí? Entonces, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y además, la simbología que habíamos dicho va a dar lugar a este tipo de símbolos que ustedes van a tener que anotar en los cuadritos que tienen en la guía. No se asusten, no es difícil, nada más que acá está todo representado lo que habíamos visto, ¿sí? En el lado 1 se anotaba, ¿qué se anotaba en el lado 1? ¿Ya se olvidaron? La floración y maduración del fruto. Exactamente, floración y maduración de fruto, ahí está. ¿Sí? En el lado 1 va floración y maduración de frutos. ¿Y qué pasa? Los órganos preparatorios quiere decir que se anotan, van desde la intensidad, va a ir viéndose como la vamos a mostrar acá, desde los órganos en preparación anotamos los 5 puntitos, ¿sí? Cuando decimos, bueno, vamos al campo y vamos a observar la floración del manzano. Yo llego y digo, a ver, anoto la fecha obviamente en el cuadrito y digo, a ver, ¿cómo están estas florcitas? ¿Ya están listas para producir, para salir o no? Bueno, me fijo y si digo, no, están los procesos preparatorios, ya está todo listo para que comience la floración. Después, al cabo de un tiempo, a los 2 días, porque generalmente todo esto tiene una metodología que se lleva adelante, ¿sí? Se va al campo por lo menos 2 veces a la semana, se eligen las especies arbóreas de mejor porte, las que están ubicadas por lo general en el centro de la parcela, para evitar el efecto de borde o el efecto límite que se llama. Elijo los árboles que están más sanos, porque todo tiene que ver con la expresión de una determinada fase, ¿sí? Los árboles más jóvenes van a expresarse mucho mejor que un árbol viejo, un árbol enfermo, etc. Entonces después voy y anoto. A los 2 días vuelvo al campo y digo, aparecieron unas primeras florcitas, supongamos en el manzano, ¿sí? Y voy anotando, y anoto como que fueran los primeros órganos aislados. ¿Cómo se grafica esta? Esta barrita va ahí, perdonen ustedes, pero está puesta sobre, teóricamente tiene que ir sobre el puntito, ¿sí? La barrita esta tiene que ir sobre el puntito. Entonces, esto es la fecha de primeros órganos aislados. Luego, de comienzo de la fase, entonces yo anoto el símbolo, que es el guión, y los 4 puntos que me hacen a la descripción del proceso. Y no se olviden que la intensidad de la fase va de abajo. Ay, disculpen, pero estoy con mi mouse con la mano derecha y yo soy zurda, así que imagínense cómo escribo.
Entonces, y no se olviden que la intensidad del proceso va de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, comienzo de la fase y anoto la fecha. Después, obviamente, si yo sigo avanzando, puedo llegar a poner el paso del comienzo, me voy hacia la plenitud, estoy próximo a plenitud y después la plenitud de la fase. Vuelvo al campo a los 4, 5, 6 días y encuentro que el árbol ese está lleno de flores de manzana. Bueno, digo, ya se ha producido la plenitud de la fase, no, es la máxima intensidad del proceso. Anoto la fecha. Y después, bueno, voy al campo días posteriores y voy viendo que la intensidad del proceso ha ido disminuyendo, o sea, me voy acercando hacia el fin de la fase. También anoto el fin de la fase, anoto también los últimos órganos aislados y vuelvo al campo y si ya no hay más flores, digo, bueno, órganos en descanso. Esto que ustedes ven acá, que se anota en floración y maduración, en floración en la parte 1 del cuadro, se repite en las distintas partes del cuadrito. Supongamos que vamos a trabajar con brotación, órganos en preparación, primeros órganos aislados, comienzo de la fase brotación, plenitud de fase brotación, fin de fase, últimos órganos, órganos en descanso. Si trabajo con la parte del lado 3 del cuadro, que era cambio de color de follaje y cambio de color de fruto, ¿sí? También los órganos en preparación, primeros órganos aislados, la plenitud de la fase, los últimos órganos aislados y el 0 que es los órganos en descanso. En la parte 4 del cuadrito y siguiendo de esta manera la intensidad del proceso, ¿sí? Tengo órganos en preparación o procesos preparatorios, primeros órganos aislados, comienzo de fase. De esta manera se va a ir llenando, digamos, el cuadrito, la plenitud de la fase, el fin de la fase, los últimos órganos aislados y los órganos en descanso. Ahora vamos, con este cuadro que ustedes tienen acá, vamos a completar la lectura de los esquemas de observaciones del método fenológico integral del Ledesma. Miren acá. La fecha, ustedes en la guía tienen los cuadritos en blanco, tienen que cambiar las fechas arriba, nosotros les vamos a dar más ejercicios si ustedes quieren y ustedes completan. Vamos a trabajar con el ejercicio que habla del 18 del 10 del 2011, ¿lo ven? Que dice, utilizando la notación del método integral del Ledesma, escriba. La fecha, 18 del 10 del 2011. ¿Sí? Pongo acá arriba la fecha. Después dice, va hacia fin de fase floración en presencia de frutos verdes. Entonces, yo en el lado 1 del cuadro tenía que escribir la floración. ¿Sí? Entonces, dice, va hacia fin de fase floración, quiere decir que yo fui al campo y ya encontré casi el final de la fase de floración y ya han aparecido algunos frutitos que están de color verde. Va hacia fin de fase floración en presencia de frutos verdes. En el lado 2 del cuadro yo escribía la brotación, ¿sí? Entonces dice, plenitud de fase brotación, como la intensidad del proceso va de izquierdo a derecha, ¿sí? La intensidad va marcada de esta manera. Entonces acá pongo la plenitud de la brotación. En el lado 3 el método dice que tengo que desarrollar todo lo que es cambio de color de hojas y cambio de color de frutos. Al fruto, el guión es ondulado. Todos los órganos son estos palitos, estos guiones. El guión ondulado es para fruto exclusivamente. Entonces me dice, comenzó la fase de cambio de color de hojas.
como la intensidad del proceso va de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto es comienzo de la fase de cambio de color de hojas. Va a comienzo de cambio de color de hojas. Y también tengo en el mismo lado del cuadro que dice, va hacia plenitud de cambio de color de frutos. Entonces, vamos hacia la plenitud. La plenitud va a ser con todos los guiones, ¿sí? En este caso, si yo pongo un guioncito, vamos a escribir acá al costadito. Si yo pongo un guioncito, perdón, y un puntito acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá, tengo primeros órganos aislados, ¿sí? Si dice que comenzó la fase, esto borro, espérenme un poquito. Disculpen, pero yo con el mouse soy un desastre porque, como les digo, voy a tener que agarrar el mouse de otra forma. Entonces, vamos a trabajar. Comienzo de fase. Ay, Dios, qué feo que está hecho. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahí comenzó la fase de cambio de color de frutos. Si digo, hago así, otro guioncito, paso, comienzo. El tercero, que es el que está representado, es el que dice, va hacia la plenitud. Va hacia la plenitud. Supongamos que diga, bueno, próximo a plenitud. Ay, esto es un guión, no un guión. Y este es próximo a plenitud. ¿Sí? Los 4 guiones ondulados y el puntito. Y si digo plenitud, son los 5 guiones ondulados. O si fuera el caso de flores, serían la plenitud, es como está graficado acá, los 5 guiones derechos. Eso me da la plenitud. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la línea 4 del cuadro? Dice, primeros órganos aislados en la fase de caída de hoja. ¿Sí? Si nos vemos en el cuadrito anterior, los primeros órganos aislados están representados por los 5 puntitos, pero el guión va sobre uno de los puntos. De esta manera, ustedes van a escribir las secuencias que nosotros le hemos dado en la guía. Así para que quede prolijito. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Hasta ahí me siguen o no? ¿Les es difícil? Vamos a hacer el siguiente. La fecha, 29 del 11 del 95. ¿Lo ven? Ponemos la fecha en esta parte extrema del cuadrito. Y en el lado 1 dice, va hacia plenitud de floración. La floración habíamos dicho entonces que son los guiones rectos. Va hacia plenitud, como la secuencia de la intensidad va de abajo hacia arriba, de esta manera vamos marcando. Comienzo, pasó comienzo, va hacia plenitud. Dice, primeros órganos aislados en fase de brotación. Ese es fácil. Plenitud de fase en cambio de color de hoja. También es fácil porque la plenitud son los cinco guiones o los 5 guiones ondulados. Y órganos en descanso en la fase caída de frutos. ¿Está? Esto va así. Lo que ustedes tienen que recordar es qué es lo que va en cada una de las áreas del cuadro, ¿sí?
y de abajo hacia arriba, que es la intensidad del proceso, que va desde un palito hasta 5. En este caso está la plenitud, están todos los órganos. Los he dejado mudos, están callados, no han entendido. Profe, nosotros tendríamos que hacer como la descripción. Ustedes en la guía tienen el ejercicio 3, dice fecha 21 del 10 del 89. Supongamos que utilice este cuadrito, porque no tengo otro cuadrito. Tienen que escribir la fecha acá arriba y después fin de fase floración con presencia de frutos maduros. Entonces, ¿dónde va la floración? En el lado 1 del cuadro. Fin de fase floración. Como habíamos dicho que la intensidad del proceso va de abajo hacia arriba, al fin de la fase, ¿cómo va a ser? 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Perdón. Ese es el fin de fase. En presencia de frutos maduros. ¿Qué letra tengo que poner aquí? La M. ¿Sí? Estoy haciendo el ejercicio 3, chicos. Después dice, va hacia plenitud de fase brotación. Como el proceso va hacia allá, dice va hacia plenitud. Ahí. Comienzo de fase. Pasó comienzo de fase. Va hacia plenitud. ¿Lo ven? El tercero. Pasó comienzo de cambio de color de hoja. ¿Dónde va el cambio de color de hoja? En el lado 3. Pasó comienzo. Comienzo. Pasó comienzo. Y sigo. Así. La intensidad va hacia arriba. Comienzo de fase. Pasó comienzo. De cambio de color de hojas. Plenitud de fase. En cambio de color de fruto, o sea, que en este mismo lado del cuadro tengo que anotar la plenitud, pero no me olvido que los frutos son guiones ondulados, entonces tendría que anotar, voy a anotar acá adentro, así, 1 guión, 2 guiones, 3 guiones, ¡ay, qué horrible! 4 y 5. ¡Ah, qué feo! Pero bueno, son 5 guiones ondulados porque estamos en plenitud de fase cambio de color de fruto. El fruto es un guión ondulado, así, ¿sí? La intensidad máxima va desde 5, que es lo máximo. ¡Oh, qué horrible! Peor está. La intensidad máxima me la da el 5, el número 5 de órganos. Y después me dice plenitud de caída de hojas. La caída de hojas, ¿dónde se grafica? En el lado 4 del cuadro. Entonces, acá me dice plenitud de caída de hojas. Y para allá, entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Plenitud de caída de hojas. En esta parte del cuadro va la plenitud de caída de hojas y plenitud de caída de frutos. Y me dice plenitud de caída de hojas. Y la fecha, obviamente, es el 21 del 10 del 89. ¿Sí? Eso es lo que tienen que graficar ustedes en los cuadros que tienen. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Después en la consulta me ven y les marco, no sé, con una hojita. Antes en el pizarrón esto era más fácil. Bueno, ahora vamos a lo lindo del ejercicio. Vamos a esta parte del ejercicio que es hermosa. Esta es básicamente el objetivo con el que se trabaja en bioclimatología y después la determinación que se hacen de otras técnicas de análisis de datos climáticos y fenológicos. Dice,
Dado los datos fenológicos del siguiente cuadro correspondiente a 6 cultivares de durazneros de la localidad de San Pedro de Buenos Aires, determine para cada campaña fecha media de comienzo, plenitud y fin de fase de cada cultivar. Energía de fase, cultivares tempranos y tardíos. Y bueno, después vamos a hacer este último punto de la fecha media de primera helada y la última del 1 de septiembre, y van a ver de qué manera los cultivares se encuentran afectados por esta adversidad. Ya vamos a ver cuando se dicte el práctico de helada, y van a poder ustedes asociar lo que estamos calculando con las fechas de helada. Cómo las heladas los afectan a los cultivares y cómo podemos escaparle a la adversidad. ¿Cuál es la probabilidad de afectación que tienen los cultivares que están desarrollándose en determinadas épocas, si es que durante esa época de floración cae una helada? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, tenemos estos cultivares de durazneros. Evers, Taft, Ruby Red, Barceló, Red de las Brujas y Valeria. Tenemos las fechas del comienzo de floración de cada una de las variedades y en las campañas en las cuales se han tomado los datos. Entonces, por ejemplo, el comienzo de la floración para el cultivar Evers el año 90-91 fue el 24 de agosto. Pero el año siguiente comenzó la floración el 3 de septiembre. El 92-93 el 4 de septiembre y el 93-94 el 8 de septiembre. Lo que me pide acá fundamentalmente es determinar la fecha media de comienzo, plenitud y fin de cada cultivar y una fecha promedio. Entonces, ¿yo qué hago? Esta fecha del 24 de agosto la voy a ir a analizar con la tabla de días julianos que ustedes tienen en la guía en la parte de adversidades meteorológicas. Más adelante la guía, si me siguen ustedes, avancen la guía, o bueno, los que tengan la guía digital también la tienen en el práctico de heladas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Encontraron ya la guía, chicos? Profe, ¿en qué página está? Y bueno, yo en una guía la tengo en la página 74, pero te diría en adversidades climáticas, al final. Al final del práctico de adversidades. ¿La encontraron? Sí, en la 61 está acá, en la del aula. Para ustedes la tienen en el 61. Bueno. Entonces, ahí me dice que el cultivar Everts para la campaña 90-91, el comienzo de floración fue el 24 del 8. Entonces yo tengo que determinar la fecha media de ocurrencia para todas las campañas. El 24 de agosto, esta de la tabla de día juliano está representando el día 1 es el 1 de enero y el día 365 es el día 31 de diciembre. Serían los días del año, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Noviembre 2. Hoy es el día 306 del año, ¿sí? Entonces, me dice de que el cultivar Everts, la fecha de floración, de comienzo de floración para la campaña 90-91 fue el 24 del 8. Agosto 24. Es el día 236 del año, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, yo lo que tengo que saber es calcular la fecha media
de las 4 campañas, para lo cual voy a transformar la fecha en número de días. El 24 de agosto es el día 236. El día 3 de septiembre, ¿qué fecha es? ¿Qué día es? Todos. ¿Qué día es el 3 de septiembre? 246. 246, perfecto. El día 4 de septiembre, 247. Si el día 3 es 246, el 4 es 247, ¿sí? El día 8 del 9, ¿a qué día del año corresponde? 251, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿yo qué hago? Para determinar la fecha media de comienzo de la variedad Everts, sumo el 236 que encontré acá, el 246 que corresponde al día 3 de septiembre, el 247 que es para el día 4 de septiembre y el día 251, sumo estas 4 valores y los divido en 4. ¿Cuánto me da? Sumo 245. Perfecto, 245. ¿Y ese día 245 a qué fecha corresponde? 2 de septiembre. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fecha media de comienzo de floración de este cultivar Everts es el 2 de septiembre. Lo mismo vamos a hacer con la plenitud de floración y con el fin de la floración. A ver, algún grupo me ayuda y algunos hacen el fin de la floración, que va a ser igual a el 18 de septiembre, lo buscan en la tabla de número de días, que el 18 de septiembre corresponde al día 261, el 19 del 9 corresponde al 262, el 18 al 261, y el 26 de septiembre corresponde al día 269, y hacemos lo mismo. Entonces yo voy a poder de esta manera determinar las fechas medias de comienzo, plenitud y fin de cada uno de los cultivares. ¿Me ayudan? Y a ver si lo podemos sacar. Alguien trabaje para la plenitud de floración y otros para el fin de la floración. ¿Entienden lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Estamos nada más que transformando estas fechas en número de días con el calendario juliano. ¿Sí? Vamos acá, transformamos las fechas en número de días. Por ejemplo, para la plenitud tengo el 6 del 9, que es el 6 de septiembre. A ver, ¿a qué día corresponde? Es el día 249. Después tengo otra fecha, el día 11, que corresponde al día 254. Y el día 15, el 258. Entonces, eso me va a determinar a mí las fechas medias de comienzo, plenitud y fin de fase. ¿Ya lo tienen? Profe, para el fin de floración sería el 20 de septiembre. Perfecto, muy bien, sí señorita. Muy bien. Y me falta la plenitud. A ver, ¿quién ha hecho plenitud? Que estamos trabajando con las fechas 6 de septiembre, 11 de septiembre y 15 de septiembre. Voy a la tabla de días, busco el día 6 de septiembre, me corresponde el día 249, el día 11 de septiembre es el día 254, y el día 15, el día 258. Sumo y divido en 4 y me da, ¿cuándo es la plenitud de floración para el cultivar Everts? El día 253, que es el 10 de septiembre. El día 11 de septiembre. El 10 de septiembre. ¿Qué día? ¿Cuánto te dio? 250 y cuánto te dio? 253, sí. ¿Cuánto? ¿253 justito? No, me da con coma. Bueno, ¿cuánto te da? 254. Bueno, Redondeando.
Perfecto. Bueno, exactamente, porque tiene que ser día redondeando, ¿sí? Día redondo, porque me da 253,75. Sí. Entonces, como supera de 5 para arriba, es día 254, ¿sí? Entonces, el día 254 es el 11 de septiembre. ¿Bien? Entonces, el cultivar Everts tiene como comienzo, de fecha media de comienzo de floración, el día 245. La plenitud, el día 254, y el fin de la floración, el 263. Entonces ahora lo que tengo que determinar, me dice, es, esto ustedes lo van a tener que hacer para cada uno de los cultivares, ¿sí? Para Taft, y ponen acá, o sea, trabajan de esta manera, así, y ponen acá el valor. Y después, vamos a analizar qué es lo que ocurre con cada uno de los cultivares. Vamos a trabajar ahora lo que se llama energía de fase. La energía de fase es la cantidad de días en que demora una fase en producirse. Estamos analizando la fase comienzo, plenitud y fin de fase floración. ¿Cuánto es la cantidad de días que ha demorado Everts, promedio, serían estos valores, en producir la floración? ¿Sí? Tengo del día 245, que es el día 2 de septiembre, me dijeron ustedes que era el comienzo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, y el fin de la floración es el día 263, el 20 de septiembre. La cantidad de días en que se produjo esta fase fue de ¿cuántos días? 20 del 2 de 18. septiembre al 20 de septiembre. De 18 18 días. 18 días. Perfectamente. Entonces ahora nosotros lo que vamos a analizar, ¿qué es lo que ha pasado en cada uno de los cultivares? Porque me pide la energía de fase de cada cultivar. Entonces, Everts para la campaña 90-91 tengo la fecha de comienzo el 24 de agosto y la fecha de fin el 18 de septiembre, ¿sí? Puesto de otra manera, puede ser el día 236, que es el que habían determinado acá, y el día 18 de septiembre es el día 261. Estamos trabajando con este cultivar, Everts, y con la campaña 90-91. Ahora, ¿sí? Esta 90-91 yo tengo que Everts tiene una fecha de comienzo del día 24 de agosto y fin 18 de septiembre. Si yo, estas fechas, ustedes me habían dicho que era el día 236, ¿verdad? El día 24 del 8. Y el 18 de septiembre es el día 261. Entonces, 261 menos 236, ¿cuántos días me dan? ¿Cuánto ha demorado? 25 días, perfecto, 25 días. 25 días en la campaña 90-91. ¿Qué ha pasado en la campaña 91-92? En la fecha en 91-92, el comienzo fue el 3 de septiembre, que es el día 246, y finaliza el 19 de septiembre. ¿Cuántos días ha demorado nada más? De 19 al 3, 19 de septiembre al 3 de septiembre. 16 días. Perfecto, perfecto. Entonces, para esta campaña ha demorado 16 días. Para la 92-93 ha tardado del 18 de septiembre al 4 de septiembre. ¿Cuánto? 18 menos 4. 14 días. Perfecto. Bien. Y en la campaña 93-94, ¿qué le ha pasado? Desde el día 26 de septiembre al 8 de septiembre. ¿Cuánto ha demorado en florecer? Comienzo, plenitud y fin. 18 días. 18 días. Bien, perfecto. Perfecto. Van viendo cómo vamos sacando, ¿no? Vamos trabajando con esto y esto para cada una de las campañas, ¿sí? Para determinar las energías de fase de cada una de las campañas. Entonces, acá lo analizamos. Lo que ustedes me han dicho, lo he puesto acá.
La energía de fase promedio de este cultivar Everts es de 18 días, ¿verdad? Porque esto es el promedio que hemos sacado nosotros, el primer dato, que es este, ¿sí? Este, 245 menos 263, son los 18 días promedio que tiene el cultivar Everts. Ahora vamos a analizar qué es lo que le ocurre por campaña. La campaña 90-91 ha tardado 25 días. Mientras que las campañas 91-92, 16, la campaña 92-93, 14 y la campaña 93-94, 18. La campaña 93-94 es la que es exactamente igual al promedio, ¿verdad? 18 días había tardado. Esto es el promedio. Entonces, lo que no, y dentro de todo, obviamente, esto también, como analizamos con estadística, también podemos sacar un coeficiente de variabilidad que me va a determinar más o menos si estas campañas están muy por fuera del rango de probabilidad. Aparentemente no, que dure 16 días a un promedio de 18 estamos. 14 días, bueno, ya está un poquitito más concentrado en el tiempo. Pero, ¿qué ha ocurrido en esta campaña 90-91? Ha tardado 25 días en comienzo, plenitud y fin. O sea, en desarrollar toda la fase, esa campaña 90-91 ha tardado una semana más. Entonces, nosotros esto, ¿qué hacemos? Analizamos cada uno de las campañas que trabajamos de durazno, por ejemplo, como en este caso, y se debe analizar con qué es lo que ha ocurrido en ese año donde este cultivar ha tardado más en florecer. Seguramente, como son cultivares que necesitan sumar horas de frío, ya lo vamos a ver más adelante en el práctico de bio, seguramente no tenemos a mano la estadística climática del año 90-91, pero es muy probable que haya sido un invierno mucho más cálido, en la cual nos ha faltado la cantidad suficiente de frío para que absorba el cultivo y después pueda expresarse. Entonces, podemos asumir que este año 90-91, que ha demorado muchísimo más, toda una semana más, que inclusive hasta lo puede hacer susceptible de heladas al cultivo, haya tenido un invierno mucho más cálido. Todo esto lo tenemos que analizar, obviamente, con el registro climático. Por eso es que la fenología asocia todos los fenómenos periódicos que le ocurren a los seres vivos con su correspondencia en el tiempo. ¿Qué es lo que le ocurre al ser vivo en base a lo que ha ocurrido en cuanto a todos los elementos climáticos que han tenido que soportar durante ese periodo, durante ese año? Y esto a mí me da pie para hablar del concepto de energía de fase. Entonces, la energía de fase es la cantidad en días en que se demora una fase en producirse. Comienzo, plenitud y fin. Este es el promedio de la energía de fase de 18 días. Muy bien, en esta campaña lo ha cumplido perfecto. ¿Qué ha pasado en esta de 14 días? En la campaña 92-93 ha cumplido el proceso muchísimo antes, 4 días antes que el promedio. ¿Qué creen que puede haber pasado? Estamos hablando de la energía de fase, que es la capacidad que tiene un ser vivo, el organismo que nosotros estamos analizando, de manifestar todo su potencial en una fase concentrada en el tiempo, en menor tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que 14 días es más enérgico que 25 o menos? Es más enérgico. Es más. Exactamente, tiene mayor energía. En 14 días ha tenido mayor energía para cumplir la fase, ¿sí? Entonces la curva es mucho más
alargada así, ay, bueno, disculpen, ¿sí? En cambio, esta campaña del 90-95 ha tardado mucho más, quiere decir que esta se llama leptocúrtica, porque tiene menos tiempo, ¿sí? Y en cambio esta es platicúrtica, como si fuera un plato, ¿sí? Más tiempo ha demorado en cumplir la fase. Entonces, la energía de fase va a estar en relación no solo a las condiciones ambientales, sino también a las condiciones propias del organismo. Si es un árbol joven, o un ser vivo más joven, más enérgico, más vital, si está o no afectado por enfermedades o plagas. Entonces, cuanto más alargado en el tiempo, estas se llaman platocúrticas, estas leptocúrticas. Obviamente, cuanto más alargadas en el tiempo, dependiendo de las condiciones que esté atravesando, va a ser más o no perjudicial para el ser vivo, para lo que estemos analizando. Y vamos a una última cosita más que habla de cultivares tempranos y tardíos, dice así. Si nosotros sabemos que la fecha media, acá vamos a ir a la siguiente, si nosotros sabemos que la fecha media de ocurrencia de un fenómeno es el 2 de septiembre, ¿sí? La fecha media de ocurrencia del comienzo de la floración para el cultivar Everts es el 2 de septiembre, ¿qué le pasó el 24 de agosto? El día 3 y el día 4 está dentro de los parámetros normales, ¿sí? Dentro de la normalidad de la estadística. Pero ¿no notan algo acá? El 24 de agosto, cuando lo normal es que florezca el 2 de septiembre, miren el 24 de agosto. ¿Qué ha pasado? Fue temprano. Exacto, es más temprano. Pero aparte, más temprano en este caso. Ustedes cuando analicen y desarrollen cada uno de los cultivares, porque esto lo van a tener que hacer ustedes en la casa, van a ver cuál de todos estos cultivares es más temprano entre sí. Habrá alguno, por ejemplo, miren, 9 de agosto, es el más temprano de todos. 11, 20, 17, 24, 31. ¿Qué pasa con Bruja? El 9 de agosto, al menos en el año 90-91. Vamos a ver, ustedes tienen que sacar las fechas medias de comienzo de floración de cada uno de los cultivares y comparar entre los cultivares cuál es el más temprano, cuál es el más tardío. En este caso, ¿qué es lo que nos pasa con Everts? El más adelantado, el más temprano ha sido Everts, pero en la campaña 90-91 se ha adelantado un montón de tiempo, casi 15 días más también, con respecto a la fecha media. Y después van a ver qué es lo que ocurre con los más tardíos. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el que más tarda en comenzar a florecer. Miren acá, 31 de agosto, 4 de septiembre, 9 de septiembre, 15 de septiembre, te va a dar un promedio, no sé, del 5 o 6 de septiembre que comienza a florecer. Comparado con este que empieza el 2 de septiembre, bueno, capaz que es un poco más tardío. Así que ustedes van a tener que ver cuáles son los cultivares más tempranos y tardíos entre estas seis cultivares y entre en las campañas qué es lo que ha ocurrido, por qué se han adelantado o por qué se ha atrasado alguna de las variedades. Bueno, hasta acá es el práctico, chicos. ¿Alguna preguntita? Sí, profe. Sí. No sé quién había preguntado antes que yo, por eso. ¿Dejo de presentar o sigo con la presentación? No sé. Que si podía volver a explicar esa última partecita que tenemos que comparar entre qué acá, en esta entre el mismo cultivar o entre todos los cultivares. Eso, si es entre el mismo o entre todos. Va, si es entre todos, ¿cómo sería entre todos?
Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Comparar cada cultivar por campaña, y miren lo que les muestro acá. El promedio general es de 18 días, ¿no es cierto?, de duración de fase, que es el que obtuve por promediar las 4 campañas. Pero después tengo que analizar qué es lo que pasa en cada campaña. En la campaña 90-91, la energía de fase ha demorado 25 días, mientras que la 92-93, 14 días, ¿sí? Entonces, por campaña yo tengo que determinar qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el hecho. Obviamente ustedes no tenemos acá la parte climática, pero más o menos se puede ir deduciendo de que este cultivar Everts en la campaña 90-91, en lo que hace a comienzo de floración, ha sido mucho más anticipado que los otros. La fecha media es el 2 de septiembre, en la 91 y 92 ha estado al pelo, 3 y 4, no hay drama. 8, capaz que este está un poquito más atrasadito, ¿sí? Ha estado atrasado 6 días, pero resulta a la vista importante ver qué es lo que ha pasado con este cultivar Everts el 24 de agosto. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado entre los distintos cultivares? Ustedes tienen, esto lo van a hacer a TAP, ustedes van a sacar también las fechas medias de comienzo de floración de cada uno de los cultivares, pero dentro de los cultivares tienen que determinar cuál es el más tardío o el más temprano. Y acá nosotros nos podemos fijar, sí, en esta temporada 90-91, miren cuándo ha comenzado a florecer Valeria, el 31 de agosto. ¿Sí? Y hasta el 29 de septiembre, casi un mes, chicos, 31 de agosto a 29 de septiembre, ¿no? Casi un mes de floración tiene. Acá del 4 de septiembre al 21 de septiembre, 21 menos 4, 17 días, rapidísimo. El 26 de septiembre al 9 de septiembre, 15 días. Y miren lo que pasó en el 93-94. Desde el 15 de septiembre hasta el 2 de octubre, 17 días. Entonces, obviamente, algo ha ocurrido en el año 90-91 que ha afectado los cultivares de duraznero de San Pedro de Buenos Aires, porque acá prácticamente un mes, acá 25 días también. Entonces, quiere decir, como son los frutales de calaza y pepita necesitan sumar cierta cantidad de horas de frío para poder florecer, a lo mejor ese año ha sido un poco más cálido, habría que cotejar las temperaturas mínimas, o bueno, no han tenido las suficientes horas de frío para poder inducir a la floración. Entonces ustedes tienen que analizar cuáles son los tempranos y cuáles son los tardíos entre todos. Y también lo pueden hacer a partir de las fechas medias, porque ustedes acá van a sacar la fecha media de las 4 campañas. Entonces también pueden determinar qué es lo que ocurre entre cultivares con las fechas medias de floración. Y con las fechas medias de comienzo, plenitud y fin de floración. Bueno, entonces van a determinar la cantidad de días en la que se demora la fase de floración promedio y quiénes son los que tienen más energía o los que son más tempranos o más tardíos. No sé si contesto a la pregunta o peor los embarré, no sé. Díganme. No, sí, profe, está bien. Gracias. Bueno. Profe. ¿Sí? Sí. ¿Podría explicar de vuelta la relación ahí del punto 4 con respecto al cuadro? ¿Cuál es el punto 4? No, ahí dice la fecha media de primera helada. No, bueno, es que eso lo tiene, después vamos a ver qué es lo que pasa con heladas. Todavía no hemos tratado el tema de heladas. Pero bueno, supongamos, la fecha de primera helada es el 1 de junio. Así, ahora ya empezá que vamos a hablar de heladas, quieren hablar de heladas. A ver, dice, la fecha de primera helada es el 1 de junio. ¿Cómo se afecta la helada del 1 de junio a estos cultivares? ¿Creen que los afecta? ¿No los afecta para nada? Nos afecta muchísimo.
Profe, ¿adelantaría la fecha de floración? Frío, frío, frío. Estamos hablando del 1 de junio, chicos. ¿No los afectaría, profe? No los afectaría en nada, nada, nada. ¿Qué me importa lo que pasa en junio? Si yo recién voy a florecer en agosto, en septiembre, en octubre. No me afecta en nada esa fecha de primera helada. Para nada. Ahora, ¿qué con respecto a la floración? Ojo, porque teóricamente los árboles frutales, carozo y pepita entran en dormición. Entonces, están tranquilos. ¿Qué pasa el 1 de septiembre? Miren acá, en Everts, el 1 de septiembre, el comienzo de la floración, el 2 del 9. Justito se salva, porque cayó la helada el 1 y empieza a florecer el 2. Porque las heladas, ya van a ver ustedes cuando escuchen la teoría y veamos la parte práctica, son adversidades que producen muchísimo daño a los vegetales. Y son más importantes las heladas de primavera y las otoñales, porque los cultivos ya están listos para empezar a florecer, a brotar, etcétera, y pum, les cae una helada, chao. Entonces, ustedes, si quieren ir viendo, este tema lo vamos a terminar de desarrollar con el práctico de helada, pero si ustedes quieren ir viendo qué es lo que pasa con los distintos cultivares, de acuerdo a las fechas medias de comienzo, plenitud y fin de fase, y la helada del 1 de septiembre, bueno, bárbaro, vamos viendo qué es cómo se van a ir viendo afectados, a lo mejor. Miren Valeria, supongamos Valeria, comenzó a florecer el 31 de agosto, y la helada cayó el 1 de septiembre. ¿Qué creen que les ha pasado? ¿Sí las afectó, profe? Sí la afectó. Everts, el 24 de agosto comenzó la floración y cayó una helada el 1 de septiembre. Cuando casi el 6 es la plenitud. ¿La afectó a Everts o no? Al menos la campaña 90-91, sí. Sí, porque empezó a florecer el 24 de agosto, empezó a florecer, al comienzo de la floración. ¿Sí? Comenzó a florecer el 24 de agosto y le cayó una helada el 1 de septiembre. Seguro que ha afectado. O podría haberse producido aborto de flores, ¿sí? Malformación de frutos, o a lo mejor no se han producido los frutos. ¿Sí? Sí. A Everts en la campaña de 90-91 sí le afectó la helada del 1 de septiembre. No, sí a Valeria. Sí a, bueno, veamos acá qué pasa con Brujas. A ver, Brujas. Brujas no, por ejemplo. Brujas, miren cuando, en el 90-91 al menos. Brujas comienza la floración el 9 de agosto y termina el 26 de agosto. Chao. Se salvó. Brujas se salva. Pero Valeria, no, 31 de agosto, hasta el 29 de septiembre, encima que ha tenido una floración extensísima, seguro que le afectó la helada del 1 de septiembre. Bueno, de esa manera tienen que ir analizando qué es lo que pasa por cada cultivar y por cada campaña. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Algo más, chicos? No sé si contesto tu pregunta, no sé quién era el que me preguntaba. ¿Dejo de presentar? Sí, profe, yo pregunté. Bueno. Sí, Profe, deja de grabar. Sí. en el punto B que dice que realicemos